powerful is the Cox network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de NBN en español, la sección hispana de New Book Network. Estamos también con el apoyo de el CILAD de la Universidad Javeriana de Colombia. Y mi nombre es Alfredo Poggi, soy profesor de la Universidad de North Georgia, y hoy tenemos el placer de estar conversando con el doctor Rafael Luciani, profesor de Boston College, y estaremos hablando sobre su libro El Papa Francisco y la Teología del Pueblo, publicada por PPC Editorial, y también en inglés Pope Francis and the Theology of the People, publicada por Orbis. Bueno, un placer tenerlo aquí, profesor, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Alfredo, y un abrazo fuerte a todos los que están escuchando. Bueno, el Papa Francisco es, sin lugar a dudas, el latinoamericano más influyente en la última década. Sus palabras y acciones influyen no solo a los millones de católicos, sino también a gente de otras religiones y otras creencias. Y bueno, y su libro nos ayuda a entender las raíces intelectuales que formaron al Papa Francisco. Pero antes de empezar a hablar sobre su libro, siempre empezamos a hablar sobre el autor, un poco hablar de su recorrido intelectual, cómo llegó a ese tema y desde el inicio hasta los temas que está trabajando en la actualidad. No sé si nos podría contar algo al respecto. Sí, bueno, en primer lugar yo soy laico y teólogo, y eso en América Latina no es muy, muy común, ¿no? A diferencia de Estados Unidos o en algunos países como Alemania. Y empecé estudiando medicina, hubo un paro en la universidad, y a partir de ese momento tenía yo también mucho trabajo en comunidades a nivel social, y me interesó profundizar pues un área más humanista, ¿no? de los estudios, y entonces decidí cambiarme y comencé con filosofía. Y bueno, a partir de ahí comenzó todo un proceso de reflexión, de interpelación de las opciones de mi vida, y eso a la vez me fue llevando a que aprendiera a conocer lo que era la teología, y luego cuando terminé filosofía decidí entonces entrar en teología. Y como era laico, en ese momento no estaba permitido en Venezuela que los laicos o las religiosas mujeres estudiaran teología, porque no había todavía un convenio con la Santa Sede que permitiera esa apertura. Y yo fui entonces, ingresando a esa experiencia de la teología, pero aunque tenía el reconocimiento interno, todavía me faltaba el reconocimiento de Roma para el título. Cuando termino esa primera etapa, me piden que vaya a la Gregoriana, a Roma, a continuar con los estudios, y un año después, en Roma, es que me llega el reconocimiento de todo lo que había hecho en Venezuela de teología, ¿no? Y bueno, luego seguí pues en Roma, tuve la oportunidad de estar en Alemania también para culminar la investigación de mi doctorado, varios años, y regreso a Venezuela, y ahí me incorporo pues ya como teólogo en el Instituto de Teología para Religiosos, que hoy en día es la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, de los jesuitas en Caracas. Y bueno, empecé con el interés también de abrir la teología a los laicos y a las laicas, pero a nivel de personas que no necesariamente trabajaran en la iglesia, por ejemplo, catequistas o educadores de ciencias religiosas, sino personas que desde su propia profesión, abogados, economistas, maestros, de cualquier profesión, pudieran integrar la teología en una visión como más interdisciplinar.
Y así se fue dando un proceso y llegó un momento en que teníamos en un programa nocturno más de 60, 70 profesionales durante las noches, estudiando en un periodo de 2 años y medio, y el programa llegó a formar a cientos de personas, pues, ¿no? Creo que esa para mí fue la mayor riqueza de ver que la teología no es algo para ser cura, para ser religioso o para estar dentro de una estructura eclesial necesariamente, sino que también es una vocación, un servicio que puede ayudarnos en la sociedad también con una visión pues más humanista, ¿no? Más fraterna, y sobre todo pues apostando por comunidades cristianas, por los pobres y por situaciones en las que las personas pues necesitan también de un acompañamiento fraterno y de una voz en la sociedad, pues, ¿no? Esa es un poco así mi experiencia a grandes rasgos, pues, ¿no? No, Como laico teólogo. muy interesante. Gracias por compartirlo. Y bueno, ahora entrando en el libro, que es muy interesante, realmente te ayuda a comprender un poco la cabeza de Francisco, digamos, por dónde van sus palabras. Una de las cosas interesantes es que hablas de la importancia de la conferencia de obispos de Medellín y que de alguna forma la gente considera que es un poco el bautismo de la teología latinoamericana, de la liberación, en cierto sentido. Eh, en tus palabras, ¿por qué crees que es tan importante la conferencia de Medellín y cómo cambió, digamos, la percepción del cristianismo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global? Sí, porque cuando se celebra el Concilio Vaticano II, en los años 60, América Latina hace un proceso de recepción que se llama así porque es como incorporar y actualizar en la iglesia todo lo que en el concilio se había promulgado, ¿no? En sus distintos documentos, y se hace en el año 68 esta conferencia general del episcopado que se reúne en la ciudad de Medellín. Y es interesante porque es una iglesia que se ve como región, no solamente como una iglesia en cada país, en cada situación local específica, sino que se entiende en su conjunto como región. Y eso también gracias al que el Consejo Latinoamericano de los Obispos había ya formado como esta conciencia antes del concilio de que somos una región, no simplemente una agregación de países, ¿no? Y esto fue único porque no existía en la iglesia a nivel universal una experiencia así. Cuando se celebra en el año 68 en Medellín, se hace entonces con la conciencia de una iglesia continental que ve todos sus problemas y que se pregunta cómo responder a esos signos de los tiempos que estaban aconteciendo, ¿no? Y uno fundamental que era como el motor era la pobreza, que en ese momento la mayoría, más del 80%, pues el continente vivía en situaciones de pobreza o en situaciones de empobrecimiento. A la vez existían muchos países con dictaduras, y toda esta situación social, política, económica lleva a que los obispos se pregunten seriamente qué deben como iglesia proponer como un proyecto que realmente incida y tenga impacto en la sociedad, ¿no? Y por eso decimos que Medellín es como el nacimiento de una identidad eclesial continental latinoamericana y que da forma a una manera de ser iglesia que hasta el día de hoy pues rinde sus frutos, ¿no? Podemos hablar de una iglesia fuente, la iglesia latinoamericana, porque al decir fuente significa que da al mundo entero, a la iglesia universal, un aporte único que a la vez produce un cambio más allá de América Latina, ¿no? Y este sería, por ejemplo, la opción por los pobres como algo fundamental, preferencial, como algo que no es simplemente optativo. Por otra parte, el estilo comunitario. En América Latina surgen las comunidades de lectura de la Biblia, que muchos teólogos dicen que ahí se da una recepción muy cercana, vivida del concilio, porque la escritura, que antes era más reservada pues a los intelectuales, a los estudiosos, llega al pueblo, es decir, se hace parte de la vida cotidiana,
y las comunidades pueden hacer vida cristiana a la luz de esa lectura de la palabra, ¿no? Y otro aporte así también importantísimo son las famosas comunidades eclesiales de base o pequeñas comunidades de vida cristiana que más allá de la parroquia van a una realidad local específica y responden a esas necesidades. Entonces un grupo de personas que viven en un cierto lugar se unen, forman una comunidad eclesial y a partir de la lectura de la palabra y a partir de la necesidad social económica de ese lugar van haciendo como vida eclesial, ¿no? Esas son experiencias por eso que la iglesia latinoamericana da y que hoy en día son aportes que en muchas otras partes del mundo se encuentran desde esta forma de ser, de trabajo en conjunto, de un espíritu como más fraterno y con todos los problemas que aún hoy tenemos de clericalismo, este tipo de experiencias puede ser una alternativa de vida cristiana que nos acerque más a una visión más humana, pues, de la iglesia y más cercana, más social. Muy interesante. Sí. Y también me gustó algo interesante en tu libro, es que al empezar a describir la teología del pueblo, que el tema de la teología de la liberación es muy controversial, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo y se suele hacer una descripción muy general. Es como, bueno, es marxismo y cristianismo para grandes rasgos, pero lo que tú muestras es que hay diferentes vertientes y una vertiente es la argentina, que no necesariamente es marxista y tiene sus características particulares. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las características de una de las vertientes de la teología de la liberación, que es la vertiente argentina? Sí, yo creo que uno de los clichés, ¿no?, que se han ido formando con el tiempo es que América Latina tiene una sola teología, ¿no? Y a esa teología la llamamos teología de la liberación, pero entendida como algo monolítico, ¿no? Sin embargo, pues cuando decimos teología de la liberación, hay que hablar de distintas formas porque responde a cada contexto social, político, económico. Hay un método común, el método pues que parte de la realidad, ver, escuchar la realidad, estar en la realidad, desde ahí se va haciendo reflexión teológica y luego se vuelve otra vez a la realidad y es como una especie de círculo, ¿no? Digamos que en ese método todas las teologías en América Latina encuentran su unidad, ¿no? Pero luego cada contexto social a lo largo del tiempo pues tenía realidades específicas, ¿no? Tenemos el caso pues particular de Perú, donde Gustavo Gutiérrez propone como fundador de esto que se llama precisamente teología de la liberación, y responde a una necesidad de transformación de las realidades porque en esos años la pobreza era mucho más premiante, pues una realidad mucho más fuerte en términos no solamente de números, de millones de personas pobres, sino también en sistemas políticos que no ayudaban a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, en Perú tenemos, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, luego también podemos encontrar en Uruguay a Juan Luis II, que fue un referente de diálogo con el mundo secular, con los intelectuales de la época. Y por otra parte, si nos vamos a Brasil, encontramos a personas como Leonardo Boff, que un poco después de Gutiérrez empezaron también a responder a su propia realidad en Brasil, o John Sobrino, ¿no?, en El Salvador, que en un contexto de guerra, junto con Ignacio Ayacuría, tratan también de hacer teología desde una realidad que ellos llaman pues de los crucificados, ¿no? En el Cono Sur, específicamente en Argentina, surge esta variante de la teología del pueblo y como dicen pues los grandes teólogos fundadores de esa línea, entre ellos, bueno, está Lucio Ojera, Rafael Tello y posteriormente Juan Carlos Escanone. Se trata pues de una forma de hacer teología enmarcada en ese contexto grande, ¿no?, de la teología de la liberación, pero con un enfoque sociocultural muy particular. Y esto se debe a que se da como una primacía a la experiencia de la religiosidad popular, que en ese momento era muy fuerte, con todas las procesiones, por ejemplo, a Luján,
o con las distintas manifestaciones de la cultura llamada popular, o sea, la cultura que los pobres viven desde su propia fe, pero también es una manera que en ese momento, en medio de dictaduras, tenían como propuesta de protesta, por así decirlo. Fíjate que tenemos un ejemplo de los famosos cuadernos que durante la procesión a Luján iban escribiendo los que iban en la procesión porque no podían protestar públicamente porque podían inmediatamente ser llevados pues a la prisión, ¿no? por el régimen. Entonces, ese tipo de experiencias de la religiosidad popular conectaba con la vida también en sus dificultades, ¿no? Como una actitud también de protesta y de ponerse en grito, ¿no? En clamor a Dios por lo que se estaba viviendo. Y desde ahí entonces se desarrolla la famosa pastoral popular, porque también los obispos argentinos hacen una recepción de Medellín que se da en San Miguel y se escribe ese famoso documento de San Miguel donde el episcopado argentino hace también una opción por los pobres y desde esa opción se proponen generar una pastoral específica para la realidad sociocultural de Argentina, especialmente los pobres, ¿no? Entonces tenemos como distintas formas de teología en América Latina que beben de esa teología de la liberación específicamente por el método, pero que luego van respondiendo a cada realidad social, económica, cultural particular, ¿no? Y va dando pie a muchos teólogos, a teólogas que van surgiendo y que luego van haciendo propuestas ya también más concretas, ¿no? En el caso venezolano también está Pedro Trigo, junto con Gustavo Gutiérrez, conforman esa generación primera, fundacional de la teología de la liberación, y también se da en un ámbito donde lo sociocultural y lo político pasa a ser un núcleo importante de la reflexión teológica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como distintas variantes y experiencias que no podemos decir que hay una única y un único modo de entender la teología en toda América Latina, ¿no? Muy interesante, sí. Bueno, pasando ya al Papa Francisco, lo que muestras muy bien en el libro es esa teología del pueblo, cómo se encarna de alguna forma en acciones y palabras del Papa Francisco. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo eso se materializa en Francisco? Sí, una de las cosas como más importantes que vemos en el pontificado es que ha hecho de la opción por los pobres, que ha sido una opción muy clara en América Latina, su horizonte, ¿no? Hacia dónde la iglesia debe mirar, hacia dónde la iglesia debe realizar su misión en el mundo actual. Y es algo análogo a lo que en los años 60 y 70 se vivía, porque hoy en día estamos en un proceso de empobrecimiento también masivo, ¿no? Francisco lo que propone es como la gran interrogante, ¿no? Si la misión de la iglesia debe responder a este signo de los tiempos emergente, de los nuevos pobres, los excluidos en el mundo, la iglesia entonces debe procurar que todo lo que ella haga tenga como horizonte y como opción esta realidad de los pobres, ¿no? Otra de las cosas así que son fundamentales es que Francisco trae de nuevo a la luz pública la eclesiología del pueblo de Dios. La constitución de la iglesia en el mundo del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, es muy clara al decir que lo central para comprender a la iglesia es esta noción pueblo de Dios. Francisco recupera este espíritu del concilio y hoy a través de muchos gestos y documentos nos propone entonces pensarnos como iglesia pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar todos por ser bautizados tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Se supera una forma más jerárquica, vertical, de entendernos en la iglesia y se pasa a ese espíritu del concilio que es horizontal. Y por tanto, al decir somos pueblo de Dios, significa todos y todas tenemos los mismos deberes, los mismos derechos en participación, en toma de decisiones, en construcción de modelos de iglesia. O sea que estamos en una, digamos, una recepción del concilio nueva que se abre
y que nos permite entonces pensar a una iglesia en esta clave, como se llama hoy en día, de sinodalidad, que busca más participación, que busca más transformación de las estructuras en la iglesia, y le debe mucho Francisco esa visión a América Latina, que ha sido siempre esa iglesia fuente que, a pesar de los problemas que pueden existir, como en todas las regiones y en todas las formas culturales y eclesiales que existen, ha aportado siempre esta necesidad de cambio, de no conformarnos con lo que está y de pensar un modelo de iglesia mucho más activo en la sociedad, ¿no? Entonces Francisco trae como ese refrescar otra vez, ¿no?, el modelo eclesial, pero a la vez es un reto porque se da en un tiempo en el que la iglesia venía de lo que se llamaba el invierno eclesial. O sea, una iglesia que no conectaba con la realidad y que tenía estructuras, en su mayoría, completamente clericalizadas, y los laicos pasaban pues a un segundo plano, ¿no? Y por otra parte recordamos que toda la crisis de abusos que se dio especialmente en los años 80, 90 y que hoy en día han salido a la luz pública, también hizo de ese momento eclesial ese famoso invierno, ¿no? Francisco trae como esa apertura a que la iglesia tiene que revisarse y nos pone esa expresión que también es muy del concilio, la reforma. O sea, necesita una reforma y esa palabra la rescata Francisco del concilio y hoy se convierte otra vez en uno de esos retos que nos deja, pues, ¿no? Qué interesante, sí. Y también tú hablas en tu libro, nombras que Francisco propone una geopolítica pastoral del pueblo frente a otras ideas de globalización más homogéneas y frente a la cultura del descarte. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta postura, esta geopolítica de Francisco? Y esa visión tiene que ver incluso con esa misma manera de entender la teología desde lo sociocultural, ¿no? Y la iglesia desde lo sociocultural. Está el caso de Paul Ricoeur, el famoso pues, filósofo, que ya hacía toda una crítica a una cultura que se iba homogeneizando en todos los países, en todas las partes del mundo, pues nos vestimos igual, tenemos los mismos productos disponibles y se fue haciendo un proceso como de uniformización de todas las formas culturales, ¿no? Ante eso también podemos recordar a Zygmunt Bauman, que ha hablado de esta realidad que produce cada vez más exclusión, el descarte, ¿no? Francisco recoge un poco ese espíritu y cuando habla de lo geopolítico se refiere a la pregunta por el mundo, cómo entendemos hoy este nuevo orden mundial, y desde lo cultural implica para él una diversidad, no una homogeneidad. Es decir, cómo se reconoce que cada pueblo tiene una cultura propia y que solo desde el reconocimiento de esa cultura propia podemos generar diálogos y transformaciones. Lo otro sería imponer, que es lo que ha hecho la iglesia incluso por siglos, imponer una forma solo occidental, y en el caso de la iglesia romana, en todas las posibles realizaciones que ella tiene en otros países, ¿no? Con sus estructuras, con sus modelos teológicos, misioneros, etc. Entonces Francisco propone como rescatar la diversidad cultural, rescatar la identidad de los pueblos y desde ahí construir un mundo que se caracterice por esta pluralidad. Es muy difícil en un contexto donde la fuerza va hacia la homogeneización, pero por otra parte es la propuesta de una iglesia que también necesita de ese mismo cambio. Como decía, la iglesia por siglos solo practicó el llevar una forma cultural del cristianismo, específicamente romana, a cualquier país independientemente de su realidad cultural. Hoy en día, especialmente cuando se realizó el sínodo para la Amazonía, se reconoce, o al menos está la intención, de que no podemos caer en colonizaciones culturales cuando predicamos el cristianismo.
y se da entonces esta apertura a que se inicie al menos un proceso de aquello que Rahner llamó la iglesia mundial, una iglesia de diversidad cultural, una iglesia que represente a esa gama de posibilidades que tiene en todas las regiones y en todos los países, y que deje de ser pues una iglesia romanizada, y por ello pues entonces lo geopolítico y lo eclesial van juntos, ¿no? O sea, fíjate que la parte geopolítica tiene la misma visión que en la parte eclesial. O sea, a reconocer la diversidad, a asumir la alteridad, y desde ahí cómo podemos entonces construir una manera distinta de vivir en el mundo y de ser iglesia. Está bien. Sí, totalmente. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso, que también cuando uno escucha los discursos, los análisis sobre el Papa Francisco, los tratan de evaluar siempre con términos nacionales, es decir, si uno escucha en Argentina dice es peronista, es antiperonista, si va a Venezuela es chavista, es antichavista, y aquí en Estados Unidos es liberal, no, conservador, liberal, conservador, como si estuviera marcada una guerra cultural de naciones. ¿Cómo crees que el Papa Francisco encaja en esos discursos dicotómicos y cómo trata de superar esos discursos de ellos contra nosotros? Bueno, hay una de las cosas que como son fundamentales es situar a Francisco como papa en la línea de los distintos pontificados después del Concilio Vaticano II. O sea, ¿qué propuso el concilio que Pablo VI comenzó a hacer? Esa iglesia que estaba en camino hacia lo mundial, la diversidad, una iglesia que estaba en ese momento en reforma, reforma de la curia, reforma de la manera como los ministerios se entendían. O sea, el pontificado de Pablo VI tuvo que emprender unas reformas para poner en práctica el concilio. Luego viene, después de Juan Pablo II, pues, ¿no? Después de Juan Pablo I, perdón, que duró pocos días, viene Juan Pablo II e inicia un proceso de transformación radical de toda la iglesia, pero en el marco de una eclesiología que fue cada vez más mirando la dimensión jerárquica de la iglesia. Y es lo que se llamó pues la eclesiología de comunión, como dice el concilio, pero con un talante más jerárquico de lo que se entendió en el concilio. Y Benedicto XVI, pues que había sido el prefecto de la Congregación para la Fe de Juan Pablo II, el arquitecto, digamos así, de esta eclesiología y teología del pontificado de Juan Pablo II, pues continúa, ¿no? En esa misma línea, explota toda esa crisis de abusos, explota toda la crisis del clericalismo en todas las estructuras, y se empieza a sentir más esa demanda de participación del laicado, de la vida religiosa en general, ¿no? Francisco entonces llega y recoge primero toda esta trayectoria desde una iglesia latinoamericana que tenía una experiencia más viva en lo social, en lo político, y se ve también con el reto de reformar porque recibe una iglesia en crisis. Entonces Francisco comienza un periodo de transición. De transición significa que recuperando ese espíritu del concilio y de Pablo VI, de reforma, de crear nuevas cosas, a la vez encuentra el reto de que tiene que sanar la realidad que estaba completamente herida en la iglesia por todas las crisis que había vivido. Esa conjunción hace que empiece su pontificado proponiendo un camino de reformas en Evangelii Gaudium. Habla de esa perenne reforma que hay que iniciarse, o como le dijo en su primer mensaje a la curia, a los cardenales, en diciembre, su primer mensaje de Navidad, que el clericalismo, el jerarquismo, el carrerismo, todas estas formas de entender la identidad de un presbítero o de un obispo tenían que ser superadas. Y ahí, por supuesto, que entramos en una dimensión más horizontal. Y aquí se pueden crear entonces los problemas, porque algunos dirán, bueno, es que acabó con
lo que había antes, donde había más respeto por lo jerárquico, por lo dogmático, etcétera, ¿no? Y otros dirán, bueno, es que se está abriendo al otro extremo y venimos de una realidad jerárquica, ahora pasamos a una realidad horizontal, ¿no? Y no, Francisco no inventa absolutamente nada. Recuperando el concilio, lo que había dicho el cardenal Suenens en el concilio, lo que había dicho Monseñor de Schmet en el concilio, esta horizontalidad de todos y todas como bautizados, empieza él a hacer unas propuestas que hoy en día son la reforma de la curia, que está en proceso, esta visión de una iglesia sinodal, comienza a celebrar sínodos en los que no solo van obispos, sino también van laicos y van religiosos y religiosas, y comienza entonces a generar procesos de cambio en las iglesias locales, a las que llama a que realicen también asambleas, sínodos, concilios plenarios que permitan renovar sus estructuras, ¿no? En lo político, ciertamente que también al decir que la opción es por los pobres, puede parecer que está alineándose con sistemas de izquierda o centroizquierda, cuando lo que la Iglesia en toda su tradición desde el primer siglo, no en el siglo XXI, desde el primer siglo, tenemos ya en los mismos padres de la Iglesia este sentir de la opción por los pobres como lo fundamental, porque es lo que Jesús hizo y no tiene que ver con lo político, no tiene que ver con lo económico, es una realidad que como cristianos, Mateo 25, ¿no? Lo que cita continuamente Francisco, cuando fui a ver el que está encarcelado, cuando le di comer a aquel que tiene hambre, cuando le di ropa al que no tiene con qué vestirse, es decir, las acciones a los excluidos, a los que no tienen, es algo que la iglesia desde el corazón del evangelio siempre ha predicado, ¿no? Francisco por eso, y es interesante, no apuesta hoy en día por una pastoral de movimientos eclesiales, que era la pastoral de Juan Pablo II, que había una explosión de movimientos eclesiales laicales y uno iba a una parroquia y tenía 10 o 15 movimientos que hacían vida en esa parroquia. Francisco apuesta es a la transformación de la sociedad por medio de movimientos sociales, por ejemplo, o por medio del compromiso de las comunidades en función de los cambios sociales, económicos y políticos, ¿no? Y esto no significa que está creando una visión política partidista, está recuperando aquello que la Iglesia siempre ha dicho: mientras existan pobres, todos estaremos mal. ¿Por qué? Porque no habrá una igualdad, no habrá justicia, no habrá fraternidad real. Incluso aquí uno puede recordar a San Pablo, que estaba en la comunidad de los Corintios celebrando la Eucaristía y de repente se da cuenta que había uno que tenía esclavos. Y dice, en el momento, aquí ya no hay celebración de la Eucaristía y para la Eucaristía. ¿Qué significó eso? Bueno, que aquel tenía un esclavo significaba que tenía una persona que no era libre, que la tenía sometida, que no tenía una relación de fraternidad con esa persona, era un esclavo, no era su hermano, su hermana cristianamente, y bueno, reconoce que ahí no estaba presente Cristo. Francisco, algo análogo, nos trae hoy en día en su mensaje, ¿no? Y esto, y también podemos recordar que hace lo mismo que Pablo VI en el año 68, cuando visita a Bogotá. Y en una misa a los campesinos, Pablo VI, el Papa le dice: ustedes, está hablándole a los campesinos, ustedes son presencia de Cristo como lo es Cristo en la Eucaristía. Entonces, la tradición de la Iglesia, el magisterio pontificio, la Sagrada Escritura, todas las fuentes de las que somos herederos como cristianos, nos hacen siempre este recordatorio, ¿no? No hay una vida cristiana sin una opción por el más desfavorecido, por el excluido, por el pobre de la sociedad. Es nuestra responsabilidad, no es algo optativo, ¿no? Y ahí es donde se genera pues toda esta discusión hoy en día. Sí. Y bueno, para cerrar la entrevista, muy interesante, nos gustaría que nos hables un poco en qué estás trabajando actualmente. Sé que
eres el líder y organizador de encuentros de teólogos iberoamericanos, que es fantástico. Si, para los que están escuchando pueden ir a YouTube y ver algunos videos lograste reunir a grandes teólogos todos juntos para hablar de la realidad iberoamericana y la teología iberoamericana. ¿En qué otros proyectos estás trabajando a nivel académico, de investigación? Yo creo profundamente en que la iglesia tiene que reformarse y que todos y todas las personas debemos hacer un cambio de la mentalidad eclesial que tenemos. Y en eso he estado trabajando en estos últimos años, cuando junto con el padre Carlos Gali, Juan Carlos Escanone, que ya falleció, comenzamos con un grupo llamado Iberoamericano de Teología, porque la finalidad que teníamos era reunir en un diálogo teológico a los teólogos y teólogas que habían en América Latina y en España, de habla español, para poder entender también lo que Francisco, como latinoamericano, podía traer a la iglesia, ¿no? Y ahí empezamos pues un camino de discernimiento de cómo estaba la iglesia y la teología en este momento, y fuimos caminando hacia la necesidad de esta reforma que se llama sinodal, porque Francisco lo que propone es una iglesia sinodal, la sinodalidad, como algo que define al nuevo modo de ser iglesia en este tercer milenio. De ahí entonces nos hemos dedicado como grupo a hacer propuestas, hacer reflexiones, muchas publicaciones, porque dentro de 2 años vamos a tener en el 2023 el próximo sínodo sobre la sinodalidad, precisamente repensando un poco todo este proceso de cambios en la iglesia, ¿no? Y creo que por ahí va la apuesta que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, una iglesia primero inclusiva, donde las mujeres no tengan que tener un rol secundario, donde el laicado no tenga que tener un rol auxiliar del cura, del obispo, donde precisamente todos podamos tener la misma relación, los mismos deberes y los mismos derechos. Hay una conferencia en Aparecida, que es la 5ª conferencia latinoamericana, pues de los obispos del CELAM, y en esa conferencia se nos dice con mucha claridad en uno de sus números que los laicos deben participar no solo del proceso de discernimiento, sino también de la toma de decisiones. Y ese es el núcleo de la sinodalidad. O sea, el problema donde nos quedamos todos paralizados, ¿no? O sea, tratando de ver cómo hacemos, porque hay obispos pues que no les gusta, hay presbíteros que en su parroquia quieren tomar las decisiones solos, ¿no? Y también hay muchos pues laicos clericalizados, ¿no? Que sienten que no deben hacer algo sin el permiso del cura o sin el permiso del obispo, ¿no? Francisco voltea, o sea, da giro o como se dice, invierte esa pirámide para decir, no, o sea, todos somos bautizados y esa es la base, el piso común, y por tanto no hay otra persona que tenga más deberes o más derechos que yo en la iglesia. La sinodalidad entonces hoy en día es como un gran reto porque es un proceso nuevo, muchos en la iglesia, una gran mayoría no lo entiende, y lo que estamos tratando de hacer es favorecer ese paso hacia una iglesia sinodal, ayudando a que se comprenda, a calmar un poco los miedos para ver que más bien es algo que renace, que hace que la iglesia renazca y que encuentra su tradición en el primer milenio, no es algo nuevo. Un obispo del primer milenio, San Cipriano, decía que él no hacía nada sin consultar a los presbíteros de su diócesis y sin lograr el consenso de todo el pueblo de Dios, es decir, los laicos con el presbiterio y él como obispo, o sea, la totalidad. Eso es la sinodalidad. Que podamos decir que hoy en día un episcopado, sea en una iglesia local o en una nación, pueda llegar a consultar y pueda llegar a formar consensos. Eso es una iglesia sinodal, para poder sentirnos sujetos, ¿no? Participativos de los cambios, no simplemente objetos de segunda que recibimos lo que otros dicen y hacen. Bueno, muchísimas gracias por la presentación del libro, por las respuestas. Realmente nos da una visión más general
para entender a Francisco y al pensamiento cristiano latinoamericano, que no necesariamente de diferentes disciplinas uno tiene que entrar en diálogo con eso, en un continente que es mayoritariamente cristiano. Creo que es interesante y muy importante, digamos, entender este camino, estos movimientos sociales e intelectuales. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo. Gracias, Alfredo, ¿no? Gracias a ti, de verdad, y muy agradecido con todos los que puedan escuchar. Bueno, han escuchado un nuevo episodio de NBN en español. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar New Books Network en español. How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away, Connecting to remote operating room. giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.